Descartó de manera enfática que se trate de un gabinete por el rechazo. Mea culpa, en algún momento reconocer Ya son más de 6 millones de personas las que han realizado el trámite de solicitud del 10% de sus fondos previsionales. Desde el lunes, la operación, que solo se ha realizado de manera digital, podrá gestionarse también de manera presencial, lo que ha generado preocupación en las autoridades sanitarias. El presidente Donald Trump anunció que prohibirá la aplicación TikTok en Estados Unidos. Así lo señaló a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial en la noche del viernes. Esto luego que funcionarios y legisladores del país manifestaran su preocupación debido a que la plataforma podría estar siendo utilizada por la inteligencia de China para recopilar datos de los usuarios y distribuir propaganda. Alexis y el Inter aseguraron Champions League y el segundo puesto del calcio. El chileno jugó 25 minutos en la victoria de su equipo frente al Atalanta. Además, Esteban Paredes entró en el club de los 40. Esto y más en 24 horas. Deportes. Bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos 24 horas central. La creación de más de 1 millón de empleos y el fortalecimiento de la inversión con el plan Paso a Paso Chile se recupera fue uno de los principales anuncios de la cuenta pública presidencial. Una que no estuvo exenta de críticas desde la oposición, donde aseguran que es poco creíble el llamado a la unidad política realizado por el mandatario. Tercera y penúltima cuenta pública presidencial marcada por la pandemia, no solo en el discurso, sino en cada uno de los rincones del Congreso Nacional. Estrictas medidas de seguridad para que el mandatario en 93 minutos hiciera un repaso sobre los últimos meses, repasando además el estallido social y sobre todo los efectos del COVID-19, la preocupante situación económica y el anuncio de un plan de reactivación paso a paso, todo con un foco. El mejor homenaje que podemos hacer a quienes perdieron su vida es mantenernos firmes y unidos para enfrentar y superar esta pandemia. Unidad que se buscará concretar lo antes posible para hacer realidad uno de los principales anuncios de la cuenta pública, el plan Paso a Paso Chile se recupera, que busca, entre otras materias, inyectar recursos para la creación de más de 1 millón de empleos, junto con una multimillonaria inversión en obras públicas y apoyo a las pymes. Por lo mismo, el llamado a trabajar en conjunto fue también al mundo político. Una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del gobierno y la oposición no es enfrentarnos e intentar destruirnos mutuamente. Llamado que a solo horas de realizado ya tiene algunos reparos desde la oposición, y es que, según dicen, los intentos de diálogo con el Ejecutivo no han sido del todo provechosos. No es suficientemente creíble, porque en la práctica el gobierno se ha negado a escuchar. Pedíamos ayuda por mayores montos y más rápida para la gente y tampoco se nos escuchó. Entonces ahora cuando usa la cuenta presidencial para llamar a acuerdos, lamentablemente no resulta creíble. Dudas que para la oposición se manifiestan, por ejemplo, en los debates legislativos donde el gobierno ha decidido no ser parte, como el del retiro de los fondos de pensiones, puntos que para el oficialismo no justifican las críticas. Tenemos el convencimiento además que lo hizo en un tono de unidad, reconociendo incluso aquellas cosas que podrían mejorarse. Yo creo que eso más bien obedece a una crítica política que a un diagnóstico real. Realmente es doloroso y penoso escuchar a la oposición. Una oposición que no es capaz de reconocer nada. Reconocimiento que exigían desde la centroizquierda al propio presidente Piñera por el cómo se ha abordado la crisis social y sanitaria desde el 18 de octubre del año pasado. Perdió una gran oportunidad de autocríticamente anunciar una nueva orientación a su gobierno, haciéndose cargo de los errores cometidos. Los llamados a la unidad llegan tarde y son poco creíbles cuando el gobierno no ha escuchado y se ha negado a dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías del país. Ayer la oposición se olvidó que estamos en una pandemia y en una crisis sanitaria. Volvieron a poner por delante la crítica política pequeña. Uno esperaría de la oposición una capacidad para hacer propuestas, para decir algo constructivo. Creo que en esta ocasión
La oposición, ya que no pudo decir nada constructivo, perdió la oportunidad de guardar silencio. Discrepancias a las que desde el nuevo gabinete buscarán hacerle frente para avanzar con fuerza con las medidas de ayuda para la ciudadanía. Por lo mismo, el anuncio del jefe de gabinete fue claro. Distintos ministros y yo vamos a tener reuniones con actores de la oposición en ese mismo encargo de generar diálogos que nos permitan ser eficaces. Unidad que se buscará desde el gabinete ministerial con la oposición, mientras en el recuerdo van quedando las difíciles semanas que vivieron los partidos del oficialismo. Mejores relaciones en Chile Vamos, un nuevo trato en el bloque que este sábado se cuadró tras la figura del ministro del Interior con miras a los desafíos políticos y legislativos anunciados en la cuenta pública presidencial. Bueno, precisamente tras 24 horas de realizar esta cuenta pública, nuestro noticiero conversó con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Hablamos con el primer mandatario sobre pandemia, el plan paso a paso, empleos, entre otras cosas. Acompáñanos a ver la siguiente entrevista que realizó nuestro compañero Iván Núñez. Presidente, primero que nada, gracias por recibirnos. Quería preguntarle por partir por el discurso suyo de ayer. Viéndolo en la página 13 del discurso, hay una parte en la cual usted reconoce explícitamente la demora con la cual el Estado ha llegado en algunos casos a ayudar a las familias, pero hay una parte en la cual usted señala en este discurso, literalmente, pido disculpas a los afectados. Eso no lo dijo en el discurso, pero sí estaba escrito aquí. ¿Por qué omitió esa parte? ¿Siente que no tiene razones para pedir disculpas? Buenas noches, Iván. Uno no siempre lee textualmente lo que está escrito, pero yo en 2 oportunidades reconocí que muchas familias no recibieron toda la ayuda que necesitaban o no la recibieron en el momento oportuno en que la necesitaban. Y reconocí ese error, pero más que solo reconocer el error, nos comprometimos a corregir esos errores. Por eso ayer, Iván, anunciamos la promulgación de 2 leyes. Una, la que amplía el ingreso ético familiar, que hoy día está llegando a 2,4 millones de familias, pero que se amplió a 300, 400 mil familias más. Y también anunciamos la promulgación de una ley para la clase media, que nos va a permitir entregar el bono de 500.000 pesos y este préstamo solidario con tasa de interés cero, con pago máximo del 5% de los ingresos y con condonación al cabo de 4 años, que le va a llegar a 1,6 millones de familias de clase media. Presidente, aclarado eso, le reitero el punto porque me parece que es bien interesante saber si usted siente que hay que hacer un mea culpa en algún momento del manejo de la crisis, y por eso cuando uno ve el discurso está explícitamente, porque una cosa es reconocer y anunciar los proyectos que usted señala, y otra muy distinta es decirle a la gente, le pido disculpas, le ofrezco una disculpa porque el Estado no llegó a tiempo. ¿Usted siente que el Estado, que el gobierno que usted encabeza, le debe una disculpa a los chilenos a los que no le ha llegado ayuda? Mire, como presidente yo siempre estoy dispuesto a pedir disculpas por los dolores, por las angustias, por los sufrimientos que sufren las familias chilenas. Ahora, es cierto que a algunas familias no llegamos a tiempo o no llegamos con lo suficiente, pero también quiero decirle, Iván, de que la red de protección social que empezamos a construir en marzo y que contempla muchas medidas, el bono COVID, la ley de protección del empleo, el fortalecimiento del seguro de cesantía, el ingreso, la compensación de ingresos a los trabajadores independientes, el ingreso familiar de emergencia, el plan fortalecido para la clase media, hoy día protege, ayuda o lleva alivio a 14 millones de compatriotas. 3 de cada 4 chilenos y chilenas están siendo ayudados o están recibiendo algún alivio de la red de protección. Ahora, no todos lo recibieron y por eso reconocí ayer que tenemos que hacer las cosas mejor y no solamente reconocer, sino que de inmediato tomamos acción y tuve la gran alegría ayer de promulgar 2 leyes para fortalecer el ingreso ético, el ingreso familiar de emergencia y el programa de protección de la clase media. Presidente, durante algún momento del manejo de la crisis del coronavirus, ¿hubo exitismo en el oficialismo? Acá en el gobierno se lo pregunto porque tuvimos reuniones incluso donde usted decía que en el peor escenario podría llegarse a 14% de desempleo. Ayer la directora del INE decía que si uno suma a la gente que está con protección del empleo podríamos estar en un 22%. Hay especialistas que señalan que si incluso se considera la gente que está ya no buscando trabajo, se puede llegar a un 26% de desempleo. En un momento se habló de las mesetas y semanas después estábamos con pic muy alto.
¿Hubo triunfalismo? Iván, la crisis del coronavirus, la crisis de la recesión mundial han sido mucho más profundas, mucho más extensas de lo que todos pensábamos, no solamente en Chile, en el mundo entero. ¿Y cerraron los cálculos ahí? Nosotros siempre nos preparamos. Hay un dicho que dice prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Y por esa razón yo querría decirle que efectivamente las crisis han sido más profundas y más extensas de lo que muchos pensamos. Pero también es verdad, hablando de la crisis sanitaria, desde el mes de marzo empezamos a fortalecer nuestro sistema de salud. La crisis, la pandemia del coronavirus ha sido brutal. Mire, déjeme contarle algo. Durante las últimas semanas de mayo, primeras semanas de junio, la situación fue angustiosa, porque los contagios crecían todos los días, el número de muertos aumentaba muy significativamente. El sistema de salud nuestro estuvo al límite de sus capacidades, tremendamente exigido, pero nunca colapsó. Siempre respondió, siempre le prestó la atención médica que los pacientes necesitaban. Y ese compromiso que hicimos de que todos iban a tener la atención médica, la cama de tratamiento crítico o el ventilador mecánico, logramos cumplirlo. Pero además de eso, le quiero decir la parte buena de la historia. Desde el 23 de junio llevamos 7 semanas de mejoría en la pandemia del coronavirus. 7 semanas en que caen los contagios, caen los fallecidos y aumenta la capacidad y la holgura del sistema de salud. Por eso, en algún momento, y esto siempre tiene que ser así, preparamos un plan que se llama el desconfinamiento o la apertura paso a paso, que está en marcha. Pero además de eso, no basta con proteger a los chilenos durante la emergencia. Tenemos que levantar la vista y ver qué pasa después de la emergencia. Por eso pusimos en marcha, y lo anunciamos ayer, y esto, permítame decirlo, un plan de recuperación económica, porque, Iván, hemos perdido 1,8 millones de empleos. Presidente, usted que sabe de números, ¿cuál es el desempleo real en Chile? ¿Es el 12,2%? ¿Es este 22% considerando a la gente que está con protección de empleo? ¿O es este 26% si se considera a los chilenos que ya perdieron la esperanza de encontrar empleo? Buena pregunta. Hemos perdido 1,8 millones de empleos en el último año. Y además tenemos 700.000 personas que están suspendidas, mantienen la relación laboral, pero no están trabajando. Si usted suma la tasa de desempleo más alta que la que indica el INE. ¿Cuánto sería? Puede ser, usted puede agregarle fácilmente 7, 8 puntos más. O sea, ¿estamos bordeando el 20%? En este instante. Y por eso es tan importante, Iván, no solamente quedarse en los problemas. Hay mucha gente que es especialista en identificar, detectar y denunciar problemas. Un gobierno tiene que preocuparse de las soluciones. Por eso yo quiero pedirle a mis compatriotas, el plan de desconfinamiento paso a paso significa más libertad en algunas regiones y comunas, pero exige más responsabilidad. Yo le pido a los compatriotas que mantengamos las normas de protección personal, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico y cumplamos las normas sanitarias. Pero también le quiero decir algo muy importante. El plan de recuperación contempla un masivo programa de incentivos y subsidios a la creación o recuperación de empleos, que va a llegar a 1 millón de personas y que nos va a permitir empezar a recuperar ese 1.800.000 empleos que perdimos. Contempla un muy robusto plan de inversiones públicas en todas las regiones de Chile, en carretera, en puertos, en aeropuertos, en riego, en calidad de los barrios y en mejorías urbanas. Precisamente, presidente, hay quienes sostienen que si no se hacen bien las cosas en lo que queda de manejo de la pandemia, podría eventualmente producirse un nuevo estallido social. Anoche, de hecho, hubo hechos de violencia bien graves en distintos puntos de la región metropolitana. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Y se está preparado para un eventual estallido social? Mire, nosotros tenemos que prepararnos para muchas cosas. Pueden haber rebrotes, sí, Iván, pueden haber rebrotes. Y por eso estamos tan conscientes que si ocurre un rebrote, aislar de inmediato en residencias sanitarias para que no se esparza. Pueden haber hechos de violencia y de desórdenes públicos. Pero yo quiero decirle a todos mis compatriotas, todos tienen derecho a protestar, a manifestarse, a expresar sus opiniones, pero en forma pacífica, respetando la ley, respetando los derechos de los demás. Nadie tiene derecho
a destruir a nuestro país, a incendiar nuevamente y destruir nuestro sistema de transporte público o nuestros edificios o el inmobiliario urbano. Y por eso la manifestación pacífica es un derecho de toda democracia. La violencia la vamos a combatir con toda la fuerza y el rigor de la ley. Presidente, a puertas de la realización del plebiscito, la instalación en el gabinete de figuras que públicamente han manifestado su opción por el rechazo ha sido tildado por la oposición y una parte importante de la ciudadanía, basta ver usted las redes sociales, se da cuenta, como el gabinete del rechazo. ¿Cuánto influyó la opinión de los partidos políticos de Chile Vamos en estos nombramientos? Mire, hay algunos sectores de la oposición que son expertos en la caricatura y en ponerle chapa. Este no es el gabinete del rechazo. Aunque lo haya manifestado antes, muchos de ellos que están... Bueno, cada uno tiene derecho en democracia y en libertad a tener sus opiniones y a expresarlas. Esto que solo se puede expresar una opinión y es ilegítimo expresar la otra es una profunda muestra de intolerancia y que no comprende el espíritu democrático. ¿Por eso es un giro a la derecha? No, este gabinete es para iniciar una nueva etapa, no solamente en Chile Vamos, no solamente en el gobierno, en el país. Queremos empezar a superar la pandemia del coronavirus y empezar a impulsar la recuperación de nuestra economía y la puesta en marcha de nuestro país. Ojalá no sigamos solo contando los contagiados, sino que empecemos a contar los empleos recuperados, porque detrás de cada empleo recuperado o de cada empleo perdido hay una persona, hay un rostro, hay una familia. Y por lo tanto, este es un gabinete para enfrentar grandes desafíos durante los próximos 20 meses que nos quedan de gobierno. Superar la pandemia, fortalecer la red de protección social, hacer un plan de recuperación de nuestra economía y puesta en marcha en nuestro país fuerte y vigoroso, enfrentar el plebiscito del 25 de octubre y las 8 elecciones que vendrán después y mantener el orden público y la seguridad ciudadana son las 5 grandes tareas y desafíos que como presidente de Chile quiero compartir hoy día con todos mis compatriotas. Presidente, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría preguntarle a 20 meses del término de su mandato, ¿cuál es su estado anímico? En algún momento incluso se cuestionó si usted iba a llegar al término de su mandato. Usted tuvo que salir a decir públicamente que sí iba a cumplir el término de su mandato. Cuando un presidente dice eso, es porque existe la posibilidad de que aquello no ocurra. Quedan 20 meses de su segundo periodo. ¿Cuál es su ánimo? Dios me dio muchos defectos, pero me dio algunas virtudes. Y dentro de ellos, y le agradezco, es una fortaleza física, una salud, una resiliencia muy grande. Y por tanto le puedo asegurar a mis compatriotas que cada día me levanto más temprano, cada día me acuesto más tarde y cada día trabajo con más compromiso y con más dedicación para enfrentar los grandes problemas, pero también para aprovechar las grandes oportunidades que tenemos en nuestro camino. Presidente, muchas gracias. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Continúa aumentando el número de solicitudes por el retiro de fondos previsionales. Cerca del 99% ha pedido sacar el máximo. Todavía hay quienes tienen dudas, eso sí, con el tema. De hecho, en Estación Central, por ejemplo, hay un bus que recorre la comuna entregando información, cuenta con personal capacitado y responden todo tipo de preguntas sobre la obtención del 10%. El trámite avanza rápido, los números lo demuestran. Cerca de 5,5 millones de afiliados ya solicitaron el retiro de sus fondos. Para obtener el 10% solo se necesita el RUT y el número de serie de la cédula de identidad. Basta con un computador, un tablet o un celular, todo es en línea. Sin embargo, hay quienes aún tienen varias dudas. En Estación Central, las respuestas las pueden obtener aquí, sí, en este bus. ¿Cuánto tengo? Pues todavía no quiero tener... Lo que pasa es que para poder saber el saldo, usted debe conocer su cuenta personal de la AFP. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Qué duda tenía? ¿En qué fondo estoy? ¿Va a pasar por acá? ¿Va a cargar? Perfecto. Y estoy en el fondo D, si no me equivoco. ¿Ya? Y voy a esperar 11 meses más para poder sacar la plata, ¿no? El mejor dicen. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿y qué le parece todo esto acá? ¿Cómo lo trataron? Muy bien. Se llama el bus del 10. Hay personal capacitado que resuelve las preguntas más habituales. Las principales dudas es a los pensionados, ya que no todos los pensionados pueden retirarlo. Entonces, ahí esas son las principales dudas. Y gente también que quiere saber el tope, cuánto es el monto máximo que puede retirar.
Hay algunas personas que están acá adentro ya en los módulos. Sí, bueno, es un bus de 2 pisos que obviamente tiene los espacios necesarios. Ustedes ven que tienen mica de separación para que la persona que atiende no tenga ningún contacto con la persona que está siendo, por supuesto, asesorada. Las tablets están conectadas a internet con chip de alta velocidad y eso permite hacer el trámite acá directamente o que una persona pueda consultar, por supuesto, por su situación. Orientan a quienes no tienen acceso o presentaron dudas al momento de revisar por internet. Cómo hacer el retiro, qué plataformas utilizar, dónde y cómo hacerlo. Eso básicamente. Paulina quería interiorizarse sobre el retiro de fondos por deuda en pensión alimenticia. Como para que el padre de mi hija que me adeuda un dinero, bueno, no a mí, sino que a mi hija básicamente. Ahora mi hija tiene 18 años, desde el año 2012 que me debe ese dinero. Ya está en el Congreso el proyecto de ley que facilita el pago de fondos por deuda en pensión alimenticia. La iniciativa permite al Poder Judicial ordenar la retención de todo o parte del retiro del 10% de los ahorros previsionales del deudor. Quería saber si él solicita el dinero y, por ejemplo, si lo solicitó, no sé, el primer día, en 10 días él va a tener su dinero, pero el Tribunal de Familia está súper lento porque han llegado como 2.000 solicitudes diarias, me parece. Entonces no sé qué tan rápido va a ser eso. No sucedió eso porque recuerda que el trámite entre que se hace la solicitud y se va a entregar pasan aproximadamente 10 días. Pero precisamente de eso se hace cargo este proyecto. Este proyecto entrega las responsabilidades para que tengamos la certeza que se haga efectiva el pago de la pensión alimenticia. Ciudadanos extranjeros también pueden preguntar su situación. Aquí viene a despejar dudas, a preguntar qué cosa. A despejar dudas y a ver si puedo hacer el trámite por aquí. Porque ya que no lo puedo hacer por mi casa, lo intenté hacerlo por el teléfono de mi novia, pero no se pudo. Este bus recorrerá Estación Central durante los próximos 15 días. Continúa en vigencia el retiro de fondos. El trámite se sigue agilizando. Al menos las AFP ya están enviando a los bancos las cuentas y datos de los afiliados que quieren obtener su 10%. Atención con esto que es bien relevante. Mañana se va a decidir si comunas como Providencia y Santiago continúan en cuarentena o pasan a la fase 2, la de transición. Hoy se informaron casi 2.000 nuevos contagios y una cifra récord de 24.398 exámenes PCR aplicados en las últimas 24 horas. Se inicia otro mes y el coronavirus sigue en la parte alta de las noticias. Tras 5 meses, las cifras continúan en torno a los 2.000 casos diarios. Este sábado se reportaron 1.979 personas positivas para COVID-19 y la lista de fallecidos sumó 76 decesos en las últimas 24 horas, acumulando 9.533 durante la emergencia. Rebrotes vamos a tener, eso sin duda, a medida que eso ha ocurrido en los principales países de Europa, como España, Italia, Alemania, y estos países han tenido rebrotes. Así que probablemente nosotros también vamos a tener rebrotes y eso hay que transparentarlo. Pero bueno, para tratar de que estos rebrotes puedan ser de una magnitud importante, necesariamente se tiene que tener una trazabilidad funcionando y aceitada en forma perfecta. Preocupa la situación del norte de Chile, donde los contagios no logran estabilizarse. Mejores índices exhiben comunas como Providencia, Santiago y Viña del Mar, que este domingo serán analizadas en profundidad para decidir si se levantan las cuarentenas y pasan a la fase 2, denominada transición. Y si podemos ver que hay comunas que cumplen con cada uno de los criterios que hemos determinado para poder avanzar, es decir, criterios de trazabilidad, criterios epidemiológicos y criterios de disponibilidad de camas de cuidados intensivos, bueno, tomaremos la decisión para que esas comunas avancen. No hay que apurarse, esto también es fundamental. No debemos apurarnos y para poder avanzar en cada paso, tal como lo hemos conversado anteriormente, la trazabilidad es fundamental. Es lo más importante en esta fase y por lo tanto es un criterio que debe estar para poder avanzar al siguiente paso y eso todavía en la quinta región no está. Desde el Ministerio de Salud reconocen que hay preocupación por el proceso de retiro del 10% de las AFP.
El jueves y el viernes, el trámite se hizo solo de manera digital, pero desde el lunes habrá atención presencial para las personas que no pudieron hacerlo vía internet. Vemos con preocupación la situación que viene con respecto al retiro de los fondos, porque es una situación que puede producir un aumento de conglomeración y eso implica que puede producir un aumento de contagios. Las Seremis de Salud van a estar fiscalizando en forma muy estricta estos lugares, primero que nada para dar recomendaciones, para educar a la ciudadanía, para darles los consejos necesarios. Durante las últimas 24 horas se aplicaron 24.398 test PCR. Esa cifra es la más alta desde que comenzó la pandemia y muestra una positividad que va a la baja y llega al 9%. En medio de manifestaciones sociales, en el contexto de la cuenta pública, un hombre resultó con una lesión ocular tras el impacto de un perdigón en la comuna de Peñalolén, que además dañó parte de su dentadura. En su denuncia apuntó a militares como los responsables del disparo, aunque desde la Intendencia descartaron su participación. Cuidado que está perdiendo sangre también, loco. Por poco perdió el conocimiento. Su ojo derecho era la gran preocupación. Fue ayudado por vecinos. José Alejandro estaba herido por un perdigón. Viene un vehículo que vamos a llegar a la costa. Abra paso, por favor. ¿Su nombre? Nombre completo. ¿Cómo? José Alejandro. Venía del trabajo en su bicicleta camino a casa, pero en el sector de Tobalaba con Grecia se encontró con una manifestación. Fue ahí que el proyectil impactó en su rostro. Más arriba le reventaron el ojo a una persona con un perdigón los militares. Aquí está la prueba. Yo fui la que lo atendí. Yo fui la que lo fui a ver. Él se desplomó. Tenía su ojo destrozado, tenía su labio destrozado donde perdió dientes. La víctima tiene 52 años, es electricista, ayuda con ollas comunes en el sector de La Faena y Lo Hermida en Peñalolén. Se encuentra hospitalizado pero estable, fue intervenido en el Hospital del Salvador. Según la declaración realizada por el herido en Carabineros, denunció a personal militar como los autores del disparo, caso que ya se ha indagado, pero todavía sin resultados. Quien señala haber recibido un disparo en uno de sus ojos por parte de un funcionario militar en la comuna de Peñalolén. Las diligencias están a cargo de la Brigada de Derechos Humanos, de la Policía de Investigaciones, y la Unidad de Víctimas del Ministerio Público se encuentra haciendo seguimiento del caso. La noche del viernes se registraron distintos episodios de incidentes en Peñalolén, como así en otros puntos de Santiago, Villa Francia en Estación Central, Huechuraba o Pedro Aguirre Cerda. Jornada que terminó con más de 1000 detenidos, principalmente por desorden e infringir el artículo 318 de Salud Pública, pero el eje Grecia-Tobalaba fue el más complejo. Donde un grupo aproximado de 70 lumpen, personas que su única intención era causar graves desórdenes, así como también agresiones al personal que en ese momento de Carabineros se encontraba restableciendo el orden público. Fue en ese sector donde precisamente José Alejandro fue herido en su ojo. Los vecinos del lugar, como Lo Hermida, acusan frecuentes enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Temen que la situación escale en violencia. Según los últimos antecedentes, 5 militares fueron interrogados por la PDI, pero la Intendencia Metropolitana descartó cualquier participación. Todos los días, desde hace ya más de 100 días, nos reunimos con el jefe de la Defensa Nacional, el general Ricotti, y efectivamente analizamos el caso. No había personal militar en ese lugar, el personal militar más cercano estaba a varias cuadras del lugar, no tendría relación la unidad militar con los hechos denunciados por esta persona. Hay que grabarlo igual, porque loco, se le miraron el ojo. La familia de José Alejandro presentará una querella tras la lesión ocular. ¿Quién disparó? Es la pregunta clave en una indagatoria que sigue en curso. Ya estamos con Andrea Aguilar para conocer las principales noticias del mundo. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches. Como les adelantaba, la principal noticia este sábado está en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump amenazó con prohibir la aplicación china TikTok. Esto en Estados Unidos, lo que significa, por supuesto, una nueva escalada en la tensión con el gigante asiático, en una semana que ha estado marcada por las arremetidas de Trump contra las redes sociales. Vemos en el siguiente informe. Hey, yo. Best friends, Jack.
Es la aplicación más popular del 2020. La usa gente de todas las edades. Tiene aproximadamente 1.000 millones de usuarios. Y el presidente Donald Trump amenazó con prohibirla en Estados Unidos. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening, so we'll see what happens. Aún son desconocidos los detalles de la decisión de Donald Trump de prohibir el uso de TikTok por el supuesto uso que estaría haciendo China a la información de los usuarios, algo que el gigante asiático niega. Siempre exigimos a las empresas chinas cooperación de acuerdo a las reglas de cada país. Le pedimos a Estados Unidos que deje los prejuicios y no use más su aparato estatal para presionar nuestras empresas. Pero Estados Unidos no es el único país que ha tratado de prohibir TikTok por tener un conflicto con China. El mes pasado, India también argumentó problemas de seguridad con el gigante asiático para vetar la aplicación en pleno conflicto fronterizo. Sin embargo, la gerente general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Pappas, advirtió que la aplicación china no tiene planes de cerrar cuando tienen más de 100 millones de usuarios y 1.500 empleados en este país. No planeamos ir a ningún sitio. TikTok es el hogar de creadores y artistas para que expresen sus ideas y se conecten con gente de diferentes orígenes. Estamos orgullosos de todos los que llaman TikTok su hogar. Pero el enfrentamiento de Trump con TikTok lleva más de un mes desde que fanáticos del K-pop usaron la aplicación para coordinarse y boicotear su último gran mitin electoral al pedir boletas para no asistir. Aunque esa no es la única pugna que tiene Trump con las redes sociales. Esta semana el mandatario la emprendió contra Twitter luego de que esta red social eliminara un video que había retuiteado por promover a una médica cuestionada que promociona la hidroxicloroquina. Esto por asegurar que era información falsa. La mejor forma de combatir la desinformación es informando, pero no creo que funcione esa actitud de si no hacen esto, corto todo lo que entrega o no entrega esta red social o la otra. La pelea entre Donald Trump y los gigantes de la tecnología, sean estadounidenses o sean chinos, ha marcado la agenda de una semana en la que se conoció que las redes sociales, a diferencia del resto de las industrias, aumentaron sus ganancias económicas en plena pandemia. Y nos quedamos en Estados Unidos porque el huracán Isaías se degradó en las últimas horas a una tormenta tropical. Esto mientras avanzaba justamente hacia Florida, en donde se mantienen las alertas ante los fuertes vientos. Florida se prepara para la llegada del huracán Isaías, que dejó fuertes lluvias, recordemos, en las Bahamas, también daños en algunas zonas de Cuba, y las autoridades sanitarias han alertado a la población de Florida de posibles marejadas ciclónicas, también de vientos peligrosos después de la llegada del huracán que se acerca a esta hora a la costa sureste. Justamente se ha causado una ola de inundaciones y daños en zonas caribeñas como Puerto Rico, como República Dominicana. El presidente Donald Trump afirmó que Florida está preparado para la llegada de este fenómeno, que recordemos, afortunadamente se degradó a una tormenta tropical. Y estamos ahora justamente hablando de Trump y de las conversaciones que ha tenido con gobernadores en otros estados que podrían verse afectados justamente por el paso de Isaías, que avanza en estos momentos con vientos sostenidos de más de 140 kilómetros por hora. También vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con Estados Unidos y es la primera nave tripulada de la empresa privada SpaceX que trae en estos momentos de regreso a 2 astronautas de Estados Unidos. Pero la tormenta tropical Isaías aún puede poner en riesgo este aterrizaje. Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, que están desde mayo en la Estación Espacial Internacional, ya están listos para volver a casa. La nave en la que viajan dejó ya a la Estación Espacial Internacional. Ambos experimentaron un despegue sin contratiempos a bordo de la nave Crew Dragon de SpaceX, siendo la primera vez que una compañía privada vuela con astronautas hacia la estación espacial. Recordemos que hace una década que no llegaban astronautas en naves lanzadas desde suelo estadounidense a la estación espacial, pero este regreso no se quiere ver truncado por el paso de la tormenta tropical Isaías. La apertura del paracaídas y el aterrizaje deben ocurrir bajo una serie de condiciones meteorológicas muy precisas, por lo que hay una tormenta que podría obviamente poner en riesgo esta misión de regreso cuando efectivamente llegue a la Tierra. Hablemos ahora, nos desplazamos hacia Europa porque hay una intensa ola de calor que afecta el viejo continente, donde las temperaturas han superado los 40 grados. Hay ciudades como Roma, también como Madrid, que han sido las más afectadas por las altas temperaturas. Imágenes que se repiten en gran parte de Europa.
Una fuerte ola de calor está afectando al viejo continente. Temperaturas que han superado los 40 grados han obligado a las personas a buscar distintas alternativas para poder refrescarse. Alemania, España, Italia, Reino Unido y Grecia son algunos de los que más han sufrido con estas altas temperaturas. En Alemania las temperaturas bordearon los 40 grados, por lo que las personas buscaron refrescarse con helados y bebidas frías. En Roma, las fuentes históricas sirvieron para capear los 39 grados. En la capital española, la situación es similar. Demasiada calor y sofocante, pero es un calor seco, o sea que no quema mucho, o sea, pero sí el bochorno, y entonces me protejo yo tipo árabe con mi gorrito así para poder cubrirme un poco del calor. El aire es caliente. Demasiado calor y a veces hay que estar porque se transpira mucho con la mascarilla, pero obligadamente por uno mismo, por prevenir hay que cuidarse y llevar la mascarilla. En Grecia y Reino Unido las playas han visto un aumento en el número de personas pese a las advertencias sanitarias presentadas por las autoridades para evitar rebrotes por coronavirus. Incluso en Grecia cursaron multas por el hacinamiento en las playas. Todo esto mientras en el país aumenta el número de casos por COVID-19. Es cierto que uno se aísla más durante las vacaciones, pero el coronavirus no es algo que nos preocupe demasiado. Esperamos relajarnos y descansar. Genial, es perfecto, me lo estoy pasando muy bien. El coronavirus permanecerá con nosotros por un tiempo, por 1 o 2 años tal vez. Esto es un poco difícil, estamos luchando contra él. Las temperaturas han seguido aumentando en el continente europeo, lo que ha dificultado el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Por esto, las autoridades están pensando en agregar nuevas medidas sanitarias para evitar una posible nueva ola de contagios. Y nos vamos ahora a Medio Oriente porque miles de personas protestaron este sábado en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para exigir su renuncia. En ciudades como Tel Aviv y Jerusalén son multitudinarias las manifestaciones contra el mandatario que acumula ya más de una década en el poder y también contra quien pesan cargos de corrupción. Pero, aparte de esto, fuertes críticas por el mal manejo de la pandemia del coronavirus. Medios locales cifraron hoy al menos 10.000 manifestantes en todo el país, los que continúan exigiendo en las calles la renuncia de Netanyahu en medio de unas concentraciones que se han repetido a lo largo de esta semana y en las que se han registrado algunos episodios de violencia. Desde que se dio reapertura económica en mayo, los nuevos casos se han disparado con un 20% en este país de Oriente Medio en comparación con ese 3.9% que tenían en el mes de marzo. También decir que estas protestas han comenzado a tomar un tono mucho más violento, con activistas de derecha que han atacado a los manifestantes que vemos en pantalla y también con las órdenes del presidente israelí Reuven Rivlin de perseguir con toda la fuerza de la ley a quienes protestan. Seguimos y nos vamos ahora a Asia, porque esta es otra polémica más del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, muy conocido por justamente estar metido todo el tiempo en polémicas. Ahora dijo que quienes no tuvieran alcohol para limpiar sus mascarillas podían hacerlo con gasolina. De inmediato, por supuesto, funcionarios del Ministerio de Sanidad de su país salieron a desmentir la idea, pero el mandatario lo repitió en público, dijo que no estaba bromeando. Lo que dije es verdad. Vayan a una gasolinera, expresó Duterte. Ante obviamente las críticas de la prensa, no hay ninguna prueba médica que indique que la gasolina sirve para desinfectar las mascarillas. Incluso en contacto prolongado con este combustible puede ser perjudicial para el organismo. Recordemos que no es la primera polémica, como les mencionaba, del gobernante de Filipinas. Después de asumir su gobierno, impulsó una brutal campaña contra el narcotráfico. Incluso amenazó con matar a su propio hijo si se veía involucrado en este delito, lo que obviamente ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos. Y vemos ahora unas imágenes que llegan desde Brasil. Es un hermoso espectáculo que están brindando las ballenas jorobadas que cada año llegan a las aguas del estado de Bahía justamente para aparearse. Es una gran oportunidad que tienen los investigadores para ver su comportamiento, también la manera que tienen de comunicarse a través de sus cantos y el golpe de sus aletas en el mar. Los conservacionistas han señalado que si bien la pandemia ha traído grandes pérdidas humanas y también económicas para especies como las ballenas jorobadas, ha habido beneficios. La menor presencia de embarcaciones, un océano mucho más silencioso, ha hecho que se vean más felices y que lleguen, obviamente, un mayor número a lugares en donde ya no eran avistadas. Este ambiente, dicen los investigadores, también le ha permitido a las ballenas jorobadas tener más alimento.
Bien, pues un pequeño descanso para la naturaleza que nos regala estas preciosas imágenes. Muchas gracias, Andrea. Que estén bien, muy buenas noches. Que te vaya bien, buenas noches. Vamos a seguir con más noticias. Colectar Mayor se llama la campaña que busca reunir dinero para ir en ayuda de hogares de ancianos en nuestro país. Este año, debido a la pandemia, la recolección será virtual, por lo que diversas figuras de la nueva ola se reunieron para llamar a la gente a donar. Entre los familiares de los residentes de este hogar de ancianos de la comuna de Ñuñoa había extremada preocupación. 44 de un total de 46 residentes de un hogar de ancianos de Independencia han resultado ser casos positivos de coronavirus. Hay 14 ancianos contagiados. Al menos 12 abuelos dieron positivo al COVID-19. Han sido la población más golpeada. 84% de las muertes en Chile por COVID-19 son adultos mayores. Una situación que afecta principalmente a los hogares de ancianos, que hoy más que nunca te hacen un llamado. Cristina Silva. Yo encuentro que tengan un poquito de corazón y se pongan la manita en el bolsillo y cooperen la cantidad que sea. Colecta Mayor busca juntar más de 350 millones de pesos para sustentar los gastos económicos de cientos de hogares de larga estadía para adultos mayores en el país. Pero a diferencia de otros años, la recaudación será 100% virtual. Y como toda campaña, necesita rostros. Mira la alegría que hace gente, mira qué lindo. Esto es lo mejor que puede pasar. La nueva ola se tomó el hogar de ancianos de la Santísima Trinidad en Santiago Centro. Cientos de adultos mayores que después de 5 meses de encierro por fin tuvieron un momento de distensión, aunque claro, con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Que compuse dentro de la intimidad de mi hogar, la verdad nunca pensé que iba a poder servir para tanto, ¿no? Estoy un poco emocionado, pero que podamos ayudar a tantos adultos mayores es emocionante. Volveremos a empezar. Es el himno que en cada una de sus letras representa el sentir de los más ancianos, alejados de sus hijos, en la vulnerabilidad y enfrentando patente el miedo a la muerte. Es muy difícil no poder abrazar a mis nietos, no poder abrazar a mis hijos. Es tremendo, se siente una soledad enorme. Ahora yo me imagino ellos, claro, están todos juntitos, pero no pueden ver a su familia. Para donar debe ingresar a www.colectamayor.cl y simplemente depositar lo que le permita el bolsillo y el corazón. Pertenezco al hogar Tú, el buen samaritano de Parral. Un hogar de Conaprán de Iquique. En San Vicente de Paul, de Ancud. Pertenezco al hogar José Capel de Curesto. ¡Únanse a la colecta mayor! Este año el dinero no solo servirá para alimentar y vestir a los ancianos, también para lograr la recuperación total de cientos de abuelitos que contra todo pronóstico le han ganado al COVID-19. Son tiempos difíciles para todos, pero nadie puede negar que quienes han cargado el mayor peso de las consecuencias del coronavirus han sido ellos. No podemos abrazarlos, pero sí ayudarlos a lograr una mejor calidad de vida. Y usted ya sabe cómo hacerlo. Si al viento sientes susurrar y tu carita acaricia, bríndale vida a tu cariño, pues mensajero de mi amor es él. Ojalá que muchos puedan ayudar. Vamos a otra información. 7 comunas de la región metropolitana entraron en etapa de transición esta semana, pero volvieron a cuarentena este sábado y domingo, tal como estaba estipulado en el plan Paso a Paso. ¿Cómo se han comportado las personas? ¿Han hecho caso o no a las medidas sanitarias de confinamiento durante este fin de semana? Vamos a ver todo en el informe de Gonzalo Jiménez.
Este fin de semana volvieron al confinamiento y así se encontraban calles y parques de algunas de las comunas que regresaron a la cuarentena durante este fin de semana. Estas son las 7 comunas de la región metropolitana que pusieron pausa a su etapa de transición durante este sábado y domingo, tal como estaba estipulado. Hicimos un recorrido y quisimos comprobar si la gente respetó la medida. En Las Condes, este era el panorama. Harto movimiento vehicular en las calles, algunos trotando y otros en bicicleta. Muchos de ellos sin saber la medida que regía, aunque otros, sabiendo, no se dieron por enterados. Sí, pero no lo internalicé. No. Tiene que poner carteles por todos lados. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Ah? ¿Qué va a hacer ahora? Voy a terminar mi paseo, espero que no me lleven preso, hermano. ¿Se va a ir para la casa al tiro? No. Pero otros, que pensando que podían salir a estirar las piernas, fueron más conscientes al darse cuenta que no podían hacerlo. ¿Sabía que está en cuarentena? Sí, pero se puede trotar. ¿Sabía que está en cuarentena? ¿Ah? No se puede. Ah, tienes razón. Ah, no se puede, amigo. Amigo, pero venga. Es sábado. Amigo, es sábado. Sí, es sábado. Venga. Tienes razón, disculpa. Es sábado. Nos devolvemos a la casa. Tienes toda la razón. Sube. En la comuna vecina, en Vitacura, las calles estaban casi vacías. Poca gente y los que habían estaban con permiso. Por supuesto, lógico. Lo tengo clarísimo, pero puedo sacar a pasear al perro. Sí, y por eso saqué permiso. Sí. Y voy a comprar insumos básicos. Más hacia el oriente, Lo Barnechea, pocos peatones en las calles, pero un considerable tráfico vehicular a pesar de los controles. Incluso equipos municipales y carabineros han estado recorriendo los centros de esquí para evitar que suban a la cordillera, como ocurrió el fin de semana pasado. Estamos en cuarentena, no se puede subir a la cordillera, estamos pasando el retén a tenencia, hay 16 carabineros más arriba que van a fiscalizar y van a citar al juzgado de policía local a las personas que traten de quedarse en su segunda vivienda. De la cordillera nos desplazamos frente al Parque Padre Hurtado en La Reina, donde nos encontramos con otra persona que no estaba al tanto de la cuarentena durante el fin de semana. No sabía, o sea, sí, pero me confundí, tiene razón. Vamos de vuelta. Mientras que en Ñuñoa hubo harto tráfico vehicular y muchos peatones. Varios, eso sí, sin saber que debían tener permiso para salir a comprar durante este fin de semana. ¿De nuevo? ¿Nosotros? ¿Ñuñoa? ¿Los fines de semana están en cuarentena? No te puedo creer, ¿no? Yo no tengo esa información esa. Si no, habría sacado permiso, voy sin permiso. ¿Sabía que están en cuarentena? No estamos en cuarentena. Si están en cuarentena, los fines de semana se vuelve a cuarentena en Ñuñoa. Oh. ¿No sabía? Ahora me lo recordó. Voy a tiro por la casa. Dudas por las cuales las autoridades han realizado un llamado a estar informados y respetar las normas sanitarias para avanzar en el plan paso a paso. Para avanzar, la posibilidad de avanzar está en nuestras manos. Son los vecinos de cada comuna los que finalmente van a hacer que esa comuna avance al desconfinamiento o retroceda. Por eso que el llamado siempre es a poder realizar y pensar las acciones que hacemos, no solamente en beneficio de uno, sino que en beneficio de la comunidad. En las últimas jornadas se superó el 1.000.000 de permisos temporales. Por eso el llamado es a hacer esfuerzos individuales para el beneficio comunitario y así avanzar juntos en un seguro proceso de desconfinamiento. Alexis por Lautaro. Sí, señor. Lo pone a correr Alexis. Alexis y el Inter dan por terminada la temporada en Italia. Los lombardos aseguraron Champions. ¿Continuará Alexis en Milán o deberá regresar a Manchester? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. El renacer de este señor, Alexis Sánchez, en el calcio trajo 4 goles, 9 asistencias. Ahora, y antes que finalice su préstamo, deberá jugar la Europa League el próximo miércoles frente al Getafe. Ya se prepara Alexis. Ahí se prepara Alexis Sánchez. Ah, bien Alexis. Iba a decirte,
paciente maravilla en el último partido del calcio esperó su oportunidad. Cómodo, pero qué crack. Cómo bajó la pelota Alexis, por el amor de Dios. Qué bárbaro. Con la zurda, ¿no? Habría sido el quinto gol, por ende se quedó con 4 anotaciones en el calcio. Termina el torneo para Inter y Alexis, a pesar de que el miércoles juegan por la Europa League. Ahora, la interrogante es una sola. ¿Seguirá Sánchez en Inter o retornará a Manchester? No olvidemos que a Sánchez gran parte del campeonato lo hemos perdido y era la primera alternativa a Lautaro y Lukaku, que por fortuna han anotado. Alexis desea quedarse y el Inter lo quiere. El problema es Manchester United, que opta por una venta. Vienen días y semanas de incertidumbre para Sánchez, que jugó 25 minutos en la despedida de este torneo. Y revisamos imágenes de este partido entre el Insis, ingresó a los 25. Fundamentalmente 20 y tantos minutos. Perotti para el 1-1. 44 del segundo tiempo. Y hay falta del brasileño Danilo sobre Calafiori, que decreta penal, y Diego Perotti anota el 2-1 para la Roma. Fecha 38. Y esto es la final de la Copa FA Y esta fue la importante donación que realizó Arturo Vidal en la comuna de San Joaquín. El jugador del Barcelona no se olvida de su tierra y financió cajas de alimentos que fueron entregadas puerta a puerta a los residentes de la comuna. El rey del Rey Arturo. Justamente el punto de partida fue su club, Rodelindo Román, en la población Huasco. Desde el inicio de la pandemia que el futbolista ha colaborado con entrega de alimentos y pañales para los vecinos de San Joaquín. Se calcula que Vidal ha financiado cerca de 2.000 cajitas ya para las familias más necesitadas en esta emergencia. Y Esteban Paredes se unió al club de los cuarentones. El goleador histórico celebró su cumpleaños en pandemia. Bienvenido al club de los cuarentones, el festejo de todos los colocolinos para su máximo goleador. Amigos e ídolos del club lo saludaron. Estos son los 40 del tanque. Esteban Paredes para el pueblo colocolino y 10 lo máximo. Anoche lo saludé a las 12:30, lo llamé. ¿Que le cante cumpleaños? Esteban, cumpleaños, feliz. Ya. Esteban Paredes cumple 40 años, 4 décadas, vigente en el fútbol profesional, dejando legado en los pastos chilenos. Mocha está, Paredes, gol. ¡Gol! ¡Paredes! ¡Ya la leyenda! Esteban Efraín Paredes, por fin. El momento en el que saltó a la historia, gol 216, anotador histórico de primera división. Y me acuerdo que le dije, te dejé la huella hecha ahí en el camino al gol para que cumplas tu objetivo. Todos pensaban que iba a volver de la cuarentena gordo, se pensaban que iba a volver ya un ropero, y lo vieron ustedes, está más flaco que cuando estaba la cosa normal, entonces... El tanque, fama de goleador, también de clasiquero. 15 goles a la U, confrontaciones con rivales. Y obviamente para mí que se viene la vez. Don Tito no quiero responder nada. Hay que buscar los goles que le hago ahí atrás del arco. Un jugador que surgió en Cerro Navia y que a fines de 2018 anunció su retiro. Este año te quedaste, me estuve jugando. No, el otro año ya, el último año. Se arrepintió. El retiro es seguir jugando. Hoy en día te puedo decirte que quiero seguir jugando. Que me siento bien. Siguió jugando y quiere ser el máximo goleador en la historia de Colo-Colo. Está a 13 de Caselli. Mi deseo es que se siga acercando. Hay dos posibilidades. Una, que quiera seguir jugando porque le gusta, porque quiere seguir batiendo récord, y otra porque le tiene miedo al retiro. Tiene canciones. Gol, gol, gol de Esteban Paredes, el capitán, el inmortal. Y muy agradecido con la canción. También muchos goles. ¡Paredes, gol! ¡Gol! Carlos Caselli, su libro cerrado en el fútbol. Esteban Paredes, su libro abierto, que va a seguir escribiendo su historia. Un besito grande, hermanito, de corazón, que tengas un maravilloso cumpleaños con tu familia. Es el tanque Paredes, denominado goleador del pueblo. Celebra 40 años.
Felicidades para el tanque. Universidad de Chile informó que este sábado comenzó la fase 3 del plan retorno al fútbol. Estos trabajos consisten en labores grupales de 2 grupos de 13 jugadores. Esta fase se destaca porque casi es un entrenamiento normal, pero siempre teniendo en cuenta las normas sanitarias. Desde este lunes se espera poder concretar las prácticas con todo el plantel profesional por primera vez. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y en modo Zoom, como usted ve ahí, Jorge Valdivia se confesó con el programa TVN Zoom, Grandes Momentos del Deporte. El Mago, que ahora está en México, habla de Colo-Colo, La Roja y su posible futuro retiro. Uno de los últimos grandes futbolistas chilenos, su magia natural es fiel reflejo de un talento innato que ahora regala en el fútbol mexicano. Jorge el Mago Valdivia repasó su actualidad con el programa de TVN Zoom, Grandes Momentos del Deporte. Hola Gustavo, ¿bien? ¿Tú? Muy bien, gracias. ¿Todo bien por acá? Aquí nosotros, claro, un poquito más abrigados. Desde la ciudad de Mazatlán, Valdivia recuerda, por ejemplo, su frase más famosa. No, o sea, justo estaba el maestro en ese minuto y con respeto, o sea, hubiera sido cualquier otro entrenador, no le digo con respeto, pero... Para muchos, ese partido con Uruguay en la Copa América de Chile 2015 fue el mejor duelo del Mago con La Roja. ¡Qué caliente, señores! Aquí viene el Mago. ¡Qué jugada se mandó! ¡Upa, Sotana para el uruguayo! O sea, es bacán ver que te recuerdan esa jugada. Ese partido es uno de los 79 que tiene por Chile. ¿Se podrá ver a Valdivia otra vez con la camiseta de La Roja? Va a depender. La verdad que va a depender de lo que esté haciendo acá. Si se da la nómina, que no sea una nominación de cariño, claro, por decir alguna cosa. Porque no iría. Se va Jorge Valdivia. Colo-Colo no es Aníbal Mosa. El Mago no se fue bien de Colo-Colo. Su relación con la dirigencia, especialmente con Aníbal Mosa, terminó mal, pero el volante no pierde la esperanza de volver. O sea, Colo-Colo me dio todo a mí. Independiente de lo último que pasó, no podría yo ser un mal agradecido y no sé. Actualmente Valdivia tiene 36 años. La palabra retiro es algo que el volante aborda. ¿Cuándo será su adiós del fútbol? No sé. Lo que dé. Lo que dé, verdad. Solo que cuando ya el pase ya me quede corto, cuando las pretemporadas ya no las aguante. Jorge el Mago Valdivia quiere jugar hasta que se sienta cómodo. Por el momento solo queda disfrutar de su magia mientras siga presente. Cuídense, que estén bien. Éxito igual. Chao. Pausa comercial, pero al regreso te cuento con Buonanotte y las bicicletas, Fórmula 1 y también una pelea que terminó en escándalo. Quédate con nosotros. Seguramente usted lo escuchó, la campaña Pasa el Cambio, que busca fomentar el uso de la bicicleta. Y este señor, Diego Buonanotte, es rostro de esa campaña y un conocido cletero. Conversamos con él y lo invitamos a que se sume también a usted, los chilenos, a cambiar este transporte. Mire esta hermosa nota. En tiempos de pandemia, la bicicleta se vuelve fundamental. Casi 8 millones de personas la utilizan en el país. Los deportistas no están al margen. Aprovechar también es lindo estar al aire libre, ahora que podemos, así que con responsabilidad, con protección, pero la utilizamos. Diego Buonanotte, jugador de la Universidad Católica, es rostro de la campaña Pasa un Cambio, que busca incentivar este medio de transporte. Puede evitar todo tipo de contagio, así que la campaña está buenísima y bueno, yo me sumo a la campaña. Y mejora el ejemplo que llega desde Barcelona. Pero apareció Gerard Piqué en un día donde todo el mundo estaba pendiente de Gerard Piqué porque se enfrentaba al español y lo hizo en bicicleta eléctrica.
Pero bueno, Piqué iba sin casco, iba sin protección, así que yo voy súper preparado. Y llevar cascos apurando y luego cuando se fue, adelantó un coche por la izquierda, se saltó una mediana y además de todo eso, una línea continua, se saltó el semáforo. No me gusta hablar de otras personas. Yo todo lo que trato de utilizar o hacer, lo trato de hacer con responsabilidad. Los entrenamientos volvieron y el argentino saca provecho a su bicicleta. Claro, si el frío precordillerano lo permite. Sí, yo voy a entrenar en la bicicleta, me queda cerca del estadio, así que voy seguido en bici. Ojalá que esto pase pronto, no solo por el fútbol, sino por el bien de todo el mundo y de que podamos volver a la normalidad. En Europa, continente que ha avanzado en el desconfinamiento, se ha registrado un boom en el uso de las bicis. Quieren que se replique en Chile. La bicicleta es el medio de transporte más seguro para que nos movamos por las ciudades en tiempos de pandemia. Para andar libre, para no estar, para tener ese distanciamiento que tanto buscamos hoy en día, la subida al club. Rumbo a San Carlos de Apoquindo, Buonanotte explota las virtudes de la bicicleta. La pandemia cambia hábitos. Llegó el momento de pedalear. Buen hábito, hay que cambiarse a la bicicleta y con protección, pero el británico Lewis Hamilton, 6 veces campeón del mundo, selló este sábado su séptima pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que encabeza la grilla de salida en la carrera del domingo en el circuito de Silverstone. El piloto de Mercedes firmó un tiempo de 1 minuto 24 segundos y 303 milésimas. Nuevo récord del trazado. Lo acompaña su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y en el tercer lugar sale el holandés Mark Verstappen de Red. Ahí está entonces una nueva pole position para Lewis Hamilton. Y esto es momento de tensión en la UFC, en el Warrior, en Abu Dhabi. Amdar Kami le aplicó una llave a Bonda Kirilenko, quien no se rindió, pero lo quiso soltar. No lo quería soltar. El juez Mark Goddard tuvo que intervenir y el cascarrabia peleador le intentó pegar y empujar al juez, lo cual significó que perdió el combate por descalificación. Por malas pulgas, le pasó nomás. Y con esta imagen finalizamos el bloque deportivo de hoy. Pausa comercial, pero usted continúa en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Con la pandemia, las instituciones culturales se han visto fuertemente afectadas. Es el caso del Museo Ferroviario y el Museo de Ciencia y Tecnología. Ambas instituciones atraviesan un momento crítico y sin posibilidad de abrir sus puertas están a un paso del cierre definitivo. Atrás quedaron los días en que los niños disfrutaban del Museo Ferroviario y del Museo de Ciencia y Tecnología. Hoy encontramos una quinta normal completamente vacía. El ícono de la capital lleva cerrado varios meses y debido a la pandemia vive en su interior uno de sus momentos más difíciles. Aquí se encuentran dos de los museos más importantes de Chile, el Parque Museo Ferroviario y el Museo de Ciencia y Tecnología. Ambas instituciones se verían en la obligación de cerrar sus puertas para siempre. No reciben aportes de ningún tipo y no han desvinculado a ningún trabajador. Los gastos continúan, pero los ingresos son inexistentes. Financia exclusivamente con el ingreso por parte de entradas. Más de 15 locomotoras y diversos coches conforman este parque museo, en el que convive la naturaleza junto a impresionantes maquinarias, en una simbiosis que genera no solo asombro en sus visitantes, sino que importantes vínculos intergeneracionales entre abuelos y sus nietos, aportando a la memoria histórica del país. El Museo de Ciencia y Tecnología es parte de la misma corporación y tiene una particularidad especial. Es el primer museo interactivo de Chile y tiene un deliberado enfoque pedagógico. Aquí, todos los guías son además profesores, cumpliendo una labor de enseñanza en su mediación. Por un lado se enfoca en un apoyo fundamental a la formación de escuelas y colegios, pero también al público general, que es el que viene los fines de semana, el que viene en las vacaciones. Aquí, el acceso al conocimiento es democrático. Cualquiera puede llegar al lugar en metro y el precio de las entradas no supera los 1.000 pesos.
Cada visitante en su interacción con las distintas muestras aprende a través de la experiencia. Había muy poca inversión de parte del Estado para lo que es investigación científica, pero para que la población común y corriente que tiene problemas reales, como son problemas de vivienda, de salud, de alimentación, comprendan que para salir de lo que se llama subdesarrollo hay que invertir en ciencia,